Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Cabrera, periodista, y bueno, estamos ahora con el señor Segundo Manuel Galvez Ríos, historiador ayabaquino. Segundo, ¿qué tal? Muchas gracias por el tiempo, por recibirnos aquí. Cuéntanos un poco de tu vida, no sé, cómo comenzaste tu vida en Ayabaca. Bueno, yo nací en Ayabaca el último día del año 1948 y hasta los 11 años viví en Ayabaca. 11 años que sin duda para toda persona, los años de su niñez son sin duda inolvidables. Y cómo no recordar esos primeros 11, 12 años que viví en la tierra, en Ayabaca, donde pues adquirí esta personalidad que ahora exhibo, Ujú. ayabaquina, porque ya después el tiempo me llevó a vivir a Sullana, a Piura, Trujillo, Lima, luego al exterior, pero de vez en cuando sí regresando a la tierra, no con mucha frecuencia, Ujú. pero siempre en el seno de nuestra familia, de los Galvez Ríos, la conversación dominical, los hermanos siempre tendíamos a reunirnos eh, después de un almuerzo, la conversación siempre el tema obligado era la querencia, Ujú. la tierra chica, ¿no? La tierra que nos dio esta socialización primaria que se llama de una identidad que es imborrable, el ayabacaní. Man, ya. Qué bonito, ¿no? Como saben, esta es una conversación que vamos a tener con Segundo, historiador, que ya radicas en Lima, ¿no? Cuéntanos, o bueno, cuéntame un poco, Segundo, tus estudios, dónde fueron y cómo es que te especializaste para ser historiador, ¿no? Bueno, yo comencé educación superior en la Universidad Agraria La Molina, pero mi pasión era historia. Ujú. Así que ya un poco, con muchos años ya en educación superior, comencé mis estudios de historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde tuve como maestros, historiadores, Lauro del Pino, y sin duda mi mentora, la persona que más ha calado en mi formación intelectual, en mi formación histórica, la piurana Ela Dunbar Temple, una historiadora conocida a nivel nacional e internacional, que además, ella piurana, Ujú. pero que además por la parte materna, los Aguilar, era un viejo tronco ayabaquino. Ah, sí. Y ella incluso recuerdo en conversaciones cuando yo era su alumno, daba cuenta de un conocimiento de esas historias regionales muy valiosas e importantes. Mm. Y posteriormente, ya profesionalmente, he trabajado para la Comisión Permanente de Historia del Ejército, en donde he sido de la planta de investigación histórica. Hemos escrito en forma colectiva muchos trabajos sobre la historia institucional del Ejército del Perú. Mira. Pero siempre el trabajo del historiador es ese, trabajo de búsqueda de fuentes primarias, los documentos originarios, siempre cuando encontraba algo que relacionaba con Ayabaca, lo Lo fichaba apuntabas, ¿no? y lo guardo, lo tengo ahí atesorado para que ahora que ya estoy en el retiro como historiador del ejército, historiador militar, voy a continuar esa enorme riqueza que hay en la búsqueda de fuentes documentales sobre la historia, no solamente de Yavaca, sino de la región andina, del norte del Perú, Ujú. y por supuesto, uno de mis deseos es pues contribuir a pergeñar, a escribir una historia documentada de nuestra querida provincia. Qué bonito, ¿no? ¿Qué dato es, digamos, en tus más de 30 años que has estado, ¿no? Trabajando Uh -huh. en el área de historia del ejército? ¿Sí? Eh, ¿Qué datos recuerdas o qué datos recuerdas de Ayabaca, ¿no? ¿Algún dato que te haya llamado la atención, por ejemplo? Por ejemplo,
Esto hace apenas unos 15 días estuve revisando los documentos que tienen que ver con el protocolo de Río de Janeiro, que es el que acuerda la demarcación definitiva entre los límites de Perú y Ecuador. Y hay una sección muy amplia de documentos que es para realizar, para colocar los hitos físicamente en todo el curso de la frontera. Como todos saben, nuestra provincia es una provincia fronteriza con el Ecuador. Frontera establecida no por la República, es decir, después de la independencia, es una frontera que viene desde tiempos preincaicos, es decir, antes de los incas, ya el curso del río Macará no separaba, pero era una línea entre un grupo étnico para el lado norte del Macará y para el lado sur, nosotros los guayacundos. Te refieres a los calvas, ¿no? El río Calvas y todo lo que es el inicio desde el Quingo, el Calvas y luego el Macará. ¿No? Que al final es la misma línea, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, como tú preguntas, buscando en esos documentos del protocolo de Río de Janeiro, hay muchos documentos que dan cuenta de esta historia minúscula, porque es una historia quebrada, cerro a cerro, de por dónde debía de ir la línea de frontera. Y una cosa que me llamó la atención, en todo el recorrido, desde Punta Capones hasta Huepí, de la línea de frontera que establece el protocolo de Río de Janeiro, en muy pocos sitios tuvimos que entregar territorio. En muy pocos sitios. ¿Por qué? Se mantuvo la línea ancestral del río. Como señalé, desde tiempos preincas, luego durante los pocos años, porque el dominio incaico en la región Ayabaca fue prácticamente de 60 años, poquito, ¿no? Muy poco. Claro, desde que Tupac Yupanqui conquistó. Exacto. Hasta que llegó Francisco Pizarro, ¿no? Y en esos pocos territorios que hemos tenido que ceder, está justamente en la región de Ayabaca, en las nacientes del río de la quebrada Quingo, ¿no? En los llamados páramos de, no recuerdo ahorita el nombre del macizo más alto que hay, ya en el momento máximo de la Cordillera Real antes que se interne en lo que ahora es el territorio ecuatoriano. Y ahí perdimos, según estos documentos de Bras Díaz de Ayar, que es el técnico que en el mapa dice no, y él envía a algunos ingenieros para que hagan el recorrido in situ, dice no, estas 3 quebradas van a quedar para Ecuador y ahí es donde perdemos 3 quebradas. ¿Y por qué? Porque en ese territorio, ¿no? No hay ninguna casa, porque si hubiera una casa, iban y le preguntaban, ¿usted tributa o paga o se ha bautizado para la parroquia ecuatoriana o la de Ayabaca? Entonces, usted si ha nacido ahí, ese territorio pertenece a uno o a otro, pero no había. Y un ingeniero, un técnico que era militar, dice, yo en el año pasado, que ya estuvo haciendo ese recorrido, sí vi una casita. A ver, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. No la encontraron, así que no podían estar esperando ahí. Dijeron, ya, estas 3 quebradas quedan para el poder de Ayabaca. Y es la parte que está pues desde las nacientes de este nudo de Sabanillas, nudo de Sabanillas, que es el inicio de nuestra frontera. De ahí hacia el otro lado ya continúa para la provincia de Huancabamba. Esas son cosas simpáticas porque no es solamente historia internacional, historia de diplomacia, sino también tiene que ver con el poblamiento peruano que hubo inicialmente en ese tiempo. Hoy día tengo entendido que está muy, pero muy poblado ya de ecuatorianos, ¿no?
para el lado de Zumba, para el lado de Camino, un viejo camino a la Cordillera del Cóndor. Cordillera del Cóndor, que desde el inicio de la conquista fue una zona minera. Y por ser una zona minera, las nacientes de ese río donde se inicia la Cordillera del Cóndor, es que la corona española estableció el límite de fronteras y la quebrada que bajaría hacia el Macará era la parte peruana y el otro lado sería para hoy día nuestro pueblo hermano del Ecuador, con el que ya no tenemos ninguna disputa, pero en mis historias que he realizado, por ejemplo, en la campaña del 41, con qué orgullo veo el patriotismo de los ayabaquinos, claro. Pese a que el Estado Mayor del Ejército del Perú dijo, ahí nosotros no vamos a meter tropa. En la provincia de Ayabaca, igual se defendieron bastante, ¿no? Se armaron en Ayabaca. Ellos se defenderán solos. ¿Por qué? Nosotros tenemos que, en las lomas, en lo que hoy día es una guarnición militar que hay... Sí, saliendo de las lomas, ¿no? Saliendo de las lomas. Al lado del río. Ahí sí, porque tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender petróleo y por lo tanto Sullana y Piura. Y también vamos a poner una guarnición para el año 41 en Ayabaca, perdón, en Huancabamba. Establecieron ahí unas unidades muy potentes, unos batallones muy poderosos, pero en Ayabaca que se defiendan solos. O en todo caso, como es nuestra querida leyendas populares, leyendas que son parte verdad, pero también mucha fantasía, el señor cautivo fue el encargado de tirotearse, como lo había hecho anteriormente en la guerra del 79, en donde impidió que tropas chilenas lleguen a la ciudad de Ayabaca. Pero sí. Son historias que están documentadas, ¿no? Bueno, historias, digamos, leyendas. Dicen que el cautivo salía de blanco y ahuyentaba. En su famoso caballo blanco. El caballo blanco del cautivo, sí. ¿No? Pero bueno, son historias que son ficciones. Qué bonita esa historia, don Segundo. Y dígame, no sé si de repente lo habrá visto también en algún capítulo de sus estudios. Por ejemplo, hace unos meses estuve en Aragoto, en Huara, esta zona también fronteriza, y me contaban que en Llanos de Aragoto había un cuartel hace muchos años. ¿Tendrá algún, o cómo habría sido militarizada esta zona de Ayabaca en esos tiempos? Nunca hubo una guarnición militar en Ayabaca. Solamente había la clásica oficina del reclutamiento, que eso era obligatorio en cada capital de provincia, y recuerden que Ayabaca viene desde la época de la independencia, es una región de mucho señorío, de mucha peruanidad y de mucho republicanismo, pero no hubo nunca una guarnición militar estable. Lo que sí existió fue de la Guardia Nacional, de la Guardia Nacional. Que era como la policía, digamos, ¿no? No. La Guardia Nacional era algo que no se parecía al ejército, pero era el ejército. Me explico. Componían la Guardia Nacional todos los ciudadanos, varones, y tenían la obligación de saber el manejo de armas, y los días domingos, en la Plaza Mayor de la ciudad de Ayabaca, se reunían los jóvenes mayores de 18 años hasta ciertas edades que la autoridad convocaba, hacían ejercicios doctrinales, orden cerrado, ¿no? Manejar el arma, y la Guardia Nacional era una institución que además existía por ley, por reglamento, y lo que hacía Lima, el Estado Mayor, enviar a un capitán, pero como tenía Ayabaca cierto rango, además era fronterizo, a veces no era capitán, sino era un mayor o un comandante, que lo mandaban para que instruya a esa Guardia Nacional, que tenía la relación de todos los ciudadanos, y esta Guardia Nacional, en caso de guerra,
se acoplaba al ejército de mira. línea, el ejército de línea que siempre estaba en esta parte de la provincia más militar, el distrito más militar de Ayabaca, ¿Suyo? suyo, Suyo. suyo, Ahí sí hay como una especie de cuartel donde desde el inicio de la República, para proteger la frontera norte, la principal puso ahí guarnición, más que Tumbes, porque en Tumbes nunca había problema con el Ecuador, Tumbes siempre fue peruano, pero temiendo alguna incursión ecuatoriana, que ya habíamos tenido muchos eventos militares, 1828, por ejemplo, cuando la mar invade el Ecuador, tomando a Ayabaca como el centro de aprovisionamiento logístico, porque se estableció en Ayabaca, en 1828, una factoría, es decir, me explico, un taller para reparar armas y para hacer armas, porque en ese tiempo sí se hacía cañones. ¿Y por qué lo establecieron en Ayabaca? Porque teníamos una rica tradición de gente Herrera, que yo toda mi niñez tengo todavía en mi cerebro ese hermoso recuerdo, en estas horas así de bastante silencio, el sonido del martillo, la herrería, ¿no? de los herreros. Había mucho, porque había ganadería en Ayabaca, había mucha caballería civil, y por lo tanto, utilizando a estos herreros, hicieron una maestranza, como era el nombre técnico, en la ciudad de Ayabaca. Pero nunca hubo cuartel. Sin embargo, hubo tiroteos, hubo toma de la ciudad de Ayabaca por parte de la Guardia Nacional, de algún batallón que en nombre de tal o cual caudillo se insurreccionó. Porque la época de los caudillos, después de la independencia, fue una locura, ¿no? La mar, estaba Salaverry. Entonces, tenía que venir la unidad militar de Suyo, ¿no? Para restablecer el orden cuando habían estas azonadas, muy típica de los ayabaquinos, que siempre fueron muy altivos por esta herencia guayacunda, que no se sometió fácilmente al dominio incaico, del cual nos sentimos orgullosos porque Aipate es incaico. Segundo, te voy a decir segundo. No, por favor. Segundo, como historiador, ¿cómo ves el protagonismo de Ayabaca en la historia, obviamente, como región Piura o en Perú, ¿no? Un poquito también contándonos, viendo esa importancia y viendo qué personajes también, digamos, exportó Ayabaca, ¿no? Disculpa, ¿miro allá o te miro? A mí está. Bueno, Ayabaca, según tu pregunta, el protagonismo de ella en la historia regional, nacional, siempre ha tenido un protagonismo. Antes del periodo del dominio español, fue una de esas 200 culturas, 200 focos civilizatorios que hubo en el territorio peruano a lo largo de 5.000 años de historia, que es bastante, 3.000 años antes de Cristo. Con alguna peculiaridad, bueno, no tanto, porque casi todas las otras civilizaciones prehispánicas tienen una procedencia amazónica. Y los guayacundos es gente que viene del oriente, de la Amazonía. De la Amazonía llegan y buscan un sitio que es óptimo, ¿no? La cuenca del río Chira, del río Piura, las cabeceras, lo que antes se llamaba los Altos de Ayabaca, va a ser un territorio que va a tener un protagonismo regional muy importante, porque, por ejemplo, durante el avance incaico, fue uno de los sitios donde tuvo mucha resistencia para luego caer bajo el dominio incaico, pero fue un periodo muy corto. Incluso se habla de muchas batallas interesantes, ¿no? Como con el Inca Tupac Yupanqui, ¿no? Exacto. Miles y miles de muertos. Ciesa da cuenta de la fiereza con que en esa región se
impidió el avance fácil de la conquista inca, que sin duda buscó el camino de los llanos, que se llamaba el Capacñán de la costa, para avanzar en su ruta hacia la conquista del Tumibamba. Bueno, y luego en el periodo colonial tuvo también una importancia muy importante porque era el punto de entrada de los primeros virreyes. Los primeros virreyes entran por esta región de Ayabaca para pacificar el Perú o para comenzar a entrar al territorio que luego van a ser ellos autoridades. El príncipe de los cronistas, Cieza, por ejemplo, pasó por Ayabaca, como muchos otros de los grandes cronistas, y describe y ve comienzan a describir, no con el nombre de páramo, pero sí una región muy especial que no la habían visto en otro sitio. Claro, antes seguramente por la zona ecuatoriana o por la zona de Colombia, porque toda esa es una región de páramos, habían observado ese fenómeno que en el territorio peruano terminaba en los altos de Ayabaca, porque de ahí ya empezaba otra topografía, otra geografía humana y otra forma de poblamiento. Ahora, Ayabaca durante el periodo de la República va a tener siempre un protagonismo por alguno de sus hijos ilustres. Económicamente se pasmó. ¿Por qué? Porque no fue una ruta de entronque económico entre una región y otra. Sí, había comercio entre el Perú y el Ecuador a través del río Macará, ¿no? Calvas, ¿no? Pero no era como lo había sido antes la ruta del Capañán, que queda clausurada, ¿no? Que queda clausurada. El Capañán requieren otra vez revitalizarlo, por ejemplo, a partir del 1900, cuando quieren hacer carreteras, pero que se quedó en tiempo del presidente Leguía como una ley, porque ya hay otra ruta, la marítima, Iztapaita o Tumbes, que permite la conexión entre el norte y la parte Sí, sur. se dejó como que un poco de lado, ¿no? También, se queda de lado. Pero igual los caminos siguen, ¿no? Los caminos grandes de antes siguen Y vigentes un poco. Ayabaca estratégicamente fue importante por la cuestión de lo diferente, de los problemas limítrofes que vamos a tener con el Ecuador, pero no fue una zona neurálgica como eran las poblaciones de costa, que eran un sitio, por ejemplo, la zona del petróleo, que debía de cuidarse como por un valor estratégico muy importante. Ayabaca se defendía sola, o era un territorio que sabían que era imposible que, en este caso, los problemas que tuvimos con el Ecuador, casi 150 años, hiciese algún daño por la valentía, por la bravura de los ayabacas en defender su territorio, la Guardia Nacional de ese tiempo, o porque la misma geografía hacía que sea muy dificultoso llegar hasta el allá, tránsito de por la sierra invadir Piura o amagar Chiclayo, por ejemplo. Claro. Entonces eso nos daba cierta autonomía, claro, que también se explica a nivel de foco económico. La sierra va a tener ahí, por el desarrollo de las haciendas, una situación muy delicada para el Perú, que además no es solamente la provincia serrana de Ayabaca, sino que va a ser lo que se denomina el Perú profundo y el Perú urbano, el Perú costeño, que comienza a cambiar con la famosa litoralización, es decir, esta masiva migración del campo a la ciudad y la expulsión, muy lamentable por supuesto, que hemos hecho muchos ayabaquinos de esta tierra, que hoy día, con nueva perspectiva, sin duda debe de alcanzar un sitial especial. ¿Por qué? Porque tiene una geografía única. El único ecosistema de páramos que existe en el Perú es el que tiene nuestra provincia, también la de Huancabamba, también parte la de Morropón.
el único ecosistema de páramo, que es el hacedor de agua, que es una esponja que gracias a esta agua que se recolecta por los páramos, podemos tener una agricultura de exportación en la costa y que con un mayor trabajo de captación de estas aguas de páramo nos permitirá volver un vergel la costa árida de la región norte del Perú. Alimenta, digamos, el río Purmacará, alimenta el río Chira, ¿no? También, y ayuda también al río Aguacabamba, también creo aparte, ¿no? Segundo, cuéntanos un poco, tú desde la ciencia, desde la historia, ¿cómo tratan, por ejemplo, estos fenómenos religiosos, sociales, como lo del señor cautivo, ¿no? Que en 1751, digamos, es la fecha que pone un poco la iglesia, donde nace esta leyenda, ¿no? Del cautivo. Cuéntanos cómo tú, con tu experiencia, se ha ido abordando o qué nos puedes contar al respecto. En el territorio peruano existen más de 200 señores religiosos, que por este concepto que se llama de sincretismo religioso, la antigua religiosidad andina se fusiona con la religiosidad católica, la religiosidad cristiana, que viene con la conquista, se fusiona, se vuelve una sola. Señor de los Milagros es un ejemplo a nivel nacional. El señor cautivo es este señor de los olleros, este señor Guayacundo, este jefe militar, para otros espacios lo pueden llamar curaca, es este señor, pero que ahora amalgama estas dos vertientes humanas, la nativa y la española. La europea. Y por lo tanto el señor cautivo tiene esa importancia de, como otros señores del territorio peruano, pero indicando sí que el cautivo de Ayabaca quizá es, después del Señor de los Milagros, una de las peregrinaciones religiosas más grandes del territorio nacional. Humano, claro. Del territorio nacional, porque es además de carácter internacional. Y porque alrededor de esta ferviente fe, alrededor del cautivo de Ayabaca, se ha estructurado toda una identidad que ha participado en otros momentos de la etapa virreinal, de la etapa republicana, incluso hasta nuestros días. Y además es un importante encuentro de relaciones económicas. Claro, el empuje económico que da la fiesta del cautivo. La feria del señor, del señor cautivo, desde hace mucho tiempo, aquí convendría una historia de cuánto es esa muchedumbre que va en peregrinación desde Tacna, incluso desde mucho más lejos, algunos parte de esa peregrinación a pie y en una forma a veces un poco chocante, pero es la fe que exhiben los peruanos, ¿no? Cuánto es el producto económico que genera esa feria, no solamente el aspecto religioso, muy delicado, porque eso es parte de nuestra historia, pero también qué de importante es para que sea un motor de desarrollo económico de la región, que no solamente sea octubre o que confluyan con mucha más anticipación aspectos que genere un polo de desarrollo que esta provincia debe de tener. Hasta el día de hoy creo que Ayabaca no tiene carretera asfaltada. Claro, no es una de las pocas provincias, capital de una provincia, que no tiene una carretera asfaltada. Bueno, es el drama de la República que olvidó algunas regiones. Ayabaca fue una de las últimas provincias que comenzó a tener un colegio secundario. Cuando la ley dada por Bolívar apenas concluye la independencia, es organizar una escuela primaria y una escuela secundaria en cada capital de provincia, obligatorio. En Ayabaca, a final del siglo XIX,
recién se instaura la 31 de primaria y mucho más tardío un colegio nacional. Quizá porque todavía no era considerada como provincia, quizá, ¿no? No, Porque antes era villa nomás, ¿no? no, porque desde el inicio de la República ya tiene ese rango. Mm, Es más, Ayabaca era una de las 3 provincias del partido de Piura, que luego va a ser departamento de Piura, maña. Ayabaca, Ayabaca como tal, ¿no? que era Huancabamba, Morropón Ujú. y Ayabaca. Lo que se llamaba antes, desde el punto de vista de los viajeros, los Altos de Ayabaca. Los Altos. Es decir, todo lo que estaba a una u otra vera de la cordillera de los Andes que sube al nudo de Loja. Loja. Es importante rescatar lo que dices de el empuje económico, ¿no? De esta feria, por ejemplo, ¿no? Y del contexto sociocultural, incluso más allá del religioso, ¿no? Que genera este tipo de festividad del Señor Cautivo. Tú cuando eras niño en Ayabaca, ¿cómo era esta feria en octubre, por ejemplo? Porque entiendo que octubre de alguna manera se convertía en el mes más importante de los Todos ayabaquinos. esperábamos octubre y desde el primer día de octubre ya se sentía algo nuevo. Recuerdo que sí, siempre había lluvias, que mortificaba mucho a nuestros queridos yunganos, que era el nombre que le dábamos a esa gran mayoría de peregrinos, Que venían. pero también de comerciantes que subían de Sullana, de Piura, de Chiclayo y de mucho más lejos, ¿no? Y también riadas de gente que venía de Colombia y el Ecuador, sobre todo del Ecuador. Por la festividad, por la fe en el cautivo, Y ¿no? yo recuerdo, cosa que a mis hijas, a mis sobrinos les maravilla, haber visto por primera vez a judíos que llegaban comerciando, haber visto a árabes ¿A Ayabaca? que llegaban comerciando, haber visto a gitanos que llegaban con sus coloridas carpas, su brasero en medio de la carpa, porque el frío en Ayabaca todos sabemos el que frío es en bien noche fuerte, es brutal. y estaban ahí los gitanos, y por supuesto lo más atrayente, aparte de la procesión, la misa, todo lo que es la fiesta religiosa muy sagrada para nosotros, porque pugnábamos por ir a ver cómo cambiaban al Señor cautivo. Creo que no nos dejaban entrar a los niños, pero estábamos a la espera ahí en el atrio, esperando de que nos dieran los algodones que sabíamos que estaban benditos, porque los milagritos, ¿no? Nuestras tías que habían estado en ese proceso de cambiarle la ropa al señor cautivo, limpiaban la imagen con esa gasa, con ese algodón que tenía un carácter bendito. Y además vienen a mi recuerdo la deliciosa comida que subían, el helado, ¿no? Claro. Porque por primera vez probé helado, y también lo que es propio de las ferias provincianas, ¿no? Todo lo que era juegos de azar. Y por supuesto que no se podía transitar en las calles por la cantidad de gente, de vendedores que llegaban de la costa, y también nuestros parientes que de todos los caseríos venían a alojarse a la ciudad de Ayabaca, y cada uno de ellos tenía que tener una casa asegurada porque no había hoteles. Los famosos, nuestros queridos yunganos que llegaban dormían, creo, en sus carpas o a la intemperie, y los peregrinos realmente a la entrada de la iglesia era un espectáculo un poco... Y en ese tiempo no había luz, increíble. Obviamente, eléctrica, ¿no? Había mecheros, luz, creo. ¿no? Ya había luz eléctrica de una planta eléctrica que quedaba casi frente al cementerio, mira. que funcionaba siempre en octubre, porque recuerdo que en otros meses que no era octubre, a veces faltaba petróleo, o a veces se malograba la máquina y no teníamos luz. Sí. Además, la luz venía racionada, se prendía a partir de las 7 y se apagaba a las 11 de la noche. Y por favor, Radio Lersa era la que sabíamos que existía, porque ahí habían las noticias y siempre anunciando lo que iba a traer esa feria de octubre, que recuerdo, activísimo comercio,
activísimo comercio, ¿Y de y qué año estamos hablando más o menos? te hablo de los años 60, 61, 62, Mm. hasta el 63, Y ya 64, salía en procesión el cautivo, el señor cautivo, y o la no salía. procesión que era. Pero más que la procesión de octubre, yo recuerdo las procesiones de Semana Santa Con el cautivo. con el cautivo. Y esa procesión sí ha marcado mucho mi vida, siempre la sueño, ¿no? Porque incluso recuerdo el momento cuando la lluvia apretaba, había que ponerle ponchos de agua a la imagen de el Cristo yacente, la imagen del Cristo yacente. Sí. Y por lo tanto, desde los balcones, de esos hermosos balcones que no deben de perderse en En ese Ayabaca tiempo, ¿no? porque es una forma de Patrimonio, ¿no? arquitectura Mm. provinciana que muestra el señorío de lo que en algún momento fue Ayabaca. Desde esos balcones tapábamos las efigies de la Virgen, de San Juan. Los chicos, siempre mataperros, atrás del pobre San Juan, que le faltaban muchos dedos, ¿Así? porque corriendo atrás de la Virgen María para anunciarle dónde estaba su hijo rumbo al Calvario, ¿no? Eh, lo tumbábamos, porque los jóvenes, los niños siempre estábamos atrás del San Juan, que se movía muy rápido y Ya. a veces aparecía en algún techo de alguna de esas casas, que todavía eran unas casas que tenían los techos sumamente bajos, y Ya. ahí caía el pobre San Juan, y muchas veces sin dedos, Sin dedos. sin dedos. Qué loco, ¿no? ¿Cómo es esa fiesta? Y digamos que me comentabas también antes de cámara que quizá toda esta especie de peregrinación multitudinaria, como se ve ahora, como tú la viste, quizá era en menor medida de lo que hay ahora, eh, se fue potenciando o fue creciendo más desde inicios del siglo XX, ¿no? ¿Habrá sido así? Quizá por un Eh, tema de carreteras o por un tema de, no sé, el boca a boca comenzó a posiblemente, hacerse más eficiente. posiblemente la carretera, que ya comenzó a los vehículos de rueda, los carros Claro, de madera que llegaban ya desde el año 24, que son los primeros claro, informes que se tiene de carros que llegan desde Piura hasta hasta allá. Yavaca. Posiblemente ya esa ruta afirmada aceleró Propició, ¿no? esta, esta peregrinación. Pero ahí hay muchos estudios que hay que realizar. ¿En qué medida la feria económica de octubre ha sido o es un motor para el desarrollo regional, para el desarrollo de la misma ciudad? Ujú, Y por supuesto, con ya cierto tramo asfaltado, ujú, posibilitó. pues, Pero me parece que estas peregrinaciones, así como la entendemos hoy día masiva, es desde los años 30, 40, 50. Y ujú. pienso que en los 60 llegaría a un nivel muy alto. Como lo viste tú de niño, ¿no? Más o Exacto. menos. El ¿Y cómo comercio, llegaban, disculpa, los peregrinos? ¿Llegaban igual como se ve ahora con la sus gran mayoría a pie porque es parte de la del sacrificio? Ujú. peregrinación. Y nosotros desde los primeros días de octubre, los niños, a la espera de que el vigía, que siempre hay uno que vivía por la Cruz de Palo Blanco, Ujú. nos informe que ya estaban llegando los peregrinos. Corríamos los niños a ver entrar a ellos. Y la generosidad, Y llegaban cantando con sí, sus instrumentos, llegaban, seguro, ¿no? sí, Como ahora. y la generosidad de la gente que siempre al peregrino lo veían como el que había acompañado al Cristo en los Todo, caminos de las tres estaciones, ujú, en los momentos dolorosos de la claro. muerte de Jesucristo. Qué loco, ¿no? Y después también hay citaciones interesantes de viajeros, por ejemplo, tú hablas de viajeros bastantes, y entiendo que en tu recorrido científico con la historia has encontrado apuntes de viajeros, no sé, Humboldt, está Antonio Raimondi, y quizá Sí, otros viajeros más por ahí que también tenían una perspectiva distinta de lo que veía un local, por así decirlo, ¿no?
¿Cómo abordaste estos temas o cómo has abordado estos puntos? Alrededor de la Feria de Octubre. O bueno, de Ayabaca mismo, ¿no? Bueno, sin duda, para mí el viajero más importante es el de Pedro Cieza de León, llamado el príncipe de los cronistas, porque él hace un desarrollo muy exhaustivo. El viaje lo hace a caballo y partes dice, tengo que bajarme del caballo porque son precipicios muy peligrosos. Él es el primero que da una visión de la geografía de Ayabaca. Y es más, a mi juicio también, sin nombrarlo como páramo, pero menciona que hay ahí un oscurecimiento medio raro, sobrecogedor Es el del páramo, cielo, es el páramo. del cielo, Claro. ¿no? Y que además, como lo está hablando en el contexto de las guerras civiles, ¿no? Él habla de que es muy complicado porque las tropas de Girón, las tropas del virrey que él está acompañando, porque él es de la comitiva del virrey Lagasca, que viene a pacificar el Perú, dificulta, ¿no? Porque el bando contrario, Pizarro, parece que tiene cierto dominio de esa región y los está emboscando. Prueba de eso es que en una de las tradiciones de Ricardo Palma, si no me equivoco, sí, creo que Ricardo Palma da cuenta de un episodio de esos burlescos que hay en que el escenario y los personajes están discurriendo ahí en la provincia de Ayabaca, ¿no? De Ayabaca. Bueno, y hay otros viajeros ilustres, sin duda Humboldt, que viene de observar el paso del siglo XVIII al siglo XIX. En Ecuador, ¿no? Que ingresa, él ha ido a medir la línea ecuatorial, ¿no? Es el más grande geógrafo de toda la historia humana, Humboldt, y también describe este territorio, ¿no? No he leído, no sé alemán, no sé cómo estarán las traducciones al castellano, pero existen también él es muy meticuloso. Mucho más meticuloso, por supuesto, es Raimondi, quien también visitó y él, por ejemplo, no tanto describe cuestiones de riqueza mineral, pero sin embargo, sí es muy amplio en describir lo que es la flora, la fauna, la fauna. Y antes que él, hay un español, Locuanda, que también hace una excelente descripción de este territorio. Él sí un poco clasifica este páramo, pero le pone otro nombre, ¿no? A este territorio muy complicado, porque él dice así es muy complicado, Locuanda. Y me parece que hay un venero, un cofre que se puede explotar muy bien, pero hay que tener tiempo y paciencia, es las pinturas de Martínez de Compañón. Martínez de Compañón fue obispo de Trujillo. Y en el siglo XVIII, Trujillo era la sede del obispado y Ayabaca es parte del obispado de Trujillo. Todo obispo tenía la obligación durante su gobierno de recorrer parroquia por parroquia. Y le tocó ir a la parroquia de Ayabaca. ¿Cómo se llama el obispo? Martínez de Compañón, español. Tenemos más de, voy a ser inexacto ahorita, pero por lo menos son más de 1000 láminas, dibujos, hechos por pintores de cada curato, de cada iglesia, de cada parroquia que él visitaba. Y están en Trujillo seguramente. ¿Cuántas de esas pertenecen a la flora, a la fauna, a la vestimenta que tenían los feligreses de Otusco, de Jaén, de Ayabaca, de Huancabamba? En algunas sí coloca baile de los diablitos
de Montsefu, de Mosefú, por por ejemplo. ejemplo, ¿no? Mm. Pone el título. Él no pintó Martínez de Él mandaba Compañón, pintar ahí a los que encontraba, claro. sino que su séquito, que eran varios sacerdotes, funcionarios, porque era todo un tropel, Ujú. que iba de visita en visita, de curato en curato, para ver si habían bautizado. Además, a él como obispo le correspondía realizar uno de los sacramentos de la iglesia, ¿no? Confirmación, creo, que Confirmación. tiene que hacer él. Entonces, y eso es no todos los años, sino ya con todos los que no se han confirmado. Claro, bautismo, confirmación. Y Martínez de Compañón tiene estas más de 1000 pinturas, que es como hoy día el video, Claro. como el Instagram, la foto en Instagram. Mm. Y está la costumbre, la vestimenta, lo que comía, lo que danzaban, la casa. Incluso, por ejemplo, él, cuando está en los bajos de Piura, muestra a una campesina que está de luto. Y en el cuadro, ¿no? Le dice, ¿por qué estás de luto? Porque estoy de duelo por la muerte del Inca. ¿De qué Inca? Del Inca que mató Pizarro. Y estamos hablando del siglo XVIII, 3 siglos después, Después. pero la mujer del Bajo Piura viste la ropa de duelo, ¿no? Típica mujer del Bajo Piura, ¿no? No sé cómo estarán ahora ya la moda, pero antes siempre usaban falda, Calderones grandes, ¿no? falda negra Mm. y una blusa blanca, señal del duelo. Y no hice una pequeña búsqueda porque en tiempos del presidente Kuczynski, uno de los pocos méritos que tuvo ese fugaz presidente, fue que en la subasta que había de las pinturas de Martínez de Compañón, en España las subastaron, el Ah, Perú sí. reclamó, porque si eso había sido hecho en el Perú, ¿no? Claro, deberían Todo darlo, el ¿no? informe de Martínez de Compañón, más de 1000 fotografías, más de 1000 cuadros, pinturas, ¿Y ¿no? eso dónde está? Eso está en... España lo tenía Ah, mira. y España lo quería No vender. quería vender, claro. Y el Perú diplomáticamente dijo, eso es del Perú, Ujú. cédanoslo. Bueno, al final Kuczynski, por sus buenas relaciones como comerciante y como diplomático que tenía, logró que al Mali le cedan a nuestro Museo de Arte de Museo de Lima. Arte Contemporáneo, le cedan algunas que Ah. las tenemos Y se acá, pueden ver, creo, ¿no? se pueden ver. Y el completo está en En España, Archivos de Madrid, en Madrid. Ah, mira. pero que también están ahora digitalizados, entonces Se es podrían fácil buscar, ¿no? hacer una búsqueda y cuál de esas pinturas, y además lo más importante, por eso le digo que este es un cofre para periodistas, para historiadores que pueden estar en España, Ujú. buscar el informe completo de Martínez de Compañón, porque él tiene toda la relación de los que casó, bautizó. Claro. Por ejemplo, pequeño registro, pero este es en otro archivo. A la iglesia de Ayabaca le asignan 2 o 3 campanas porque las que están ya están un poquito deterioradas. Claro. Funciones de obligación del obispo era eso, ¿no? Que esté la iglesia limpia o restaurarla Ujú. o hacer un informe que a su vez él lo elevaba a Claro. su, Y a su entidad mayor. ¿puedes acomodarte un poquito el Y micrófono más acá? Martínez de Ahí está, Compañón lo ahí hace está. esto aproximadamente en tiempos que en el Perú se estaba dando un gran terremoto, ¿Qué años más o menos? la gran insurrección de Túpac Amaru, 1780. 1780. Y en unos apuntes de alguna publicación que tengo, sí fecho los meses y días que a Martínez de Compañón le tocó hacer misa, por ejemplo, en Pacaipampa, que sí logré rastrear Ah, ahí esa. ¿no? En la iglesia de, más que Pacaipampa, se llamaba Sucumbios.
Sucumbios. Sucumbios, que ahora cambió de nombre y es otro distrito, pero antiguamente era Claro, en ese Sucumbios. tiempo sería como caserío, No, distrito. distrito. Porque Sucumbios viene desde la época de la independencia. Ah, mira, Sucumbios, Ayabaca, Pacaypampa. mira, qué Sí, interesante. sí, sí. Es importante porque el tema, digamos, el tema visual, ¿no? De la religiosidad o de la idiosincrasia de la gente. Claro, antes, como tú dices, no había una cámara, un video para... Como Se hacía registro. ilustraciones, ¿no? De los, Ujú. eh, yo recuerdo que un tío mío me contó que su abuela, sus abuelos, tenían como estampitas del cautivo, pero no eran fotos, sino eran dibujos del cautivo, ¿no? Ya. Que por ahí debe haber, ¿no? Alguna, este, ustedes en la historia, por ejemplo, para hacer el estudio historiográfico de una parte, por ejemplo, tu especialidad es de la República, me De la dices, ¿no? Desde República, siglo 1800, siglo XIX. XIX, siglo XX. En siglo XX, ¿cómo, perdón, en el siglo XIX, cómo has ido viendo tú este tipo de registros en los eventos culturales, socioculturales o religiosos que has podido, digamos, evidenciar? En el caso, por ejemplo, de Piura o Lima también. Bueno, uno están los informes de los subprefectos, porque el Importante los informe del subprefectos, ¿no? subprefecto tiene que hacerse según ley y eso está en el Archivo General de la Nación. No está completo y algunos subprefectos no elevaban a Piura, donde debió de haber estado en primer lugar ese informe, pero no cumplieron con hacerlo o hubo situaciones de anarquía o X razones, no se hizo el informe. Mm, Pero en tiempos, por ejemplo, de Castilla, que hay bastante organización, organización. bastante tranquilidad administrativa, están ahí informes de las prefecturas. Eso es por un lado. No. Ahora, en la parte religiosa, la parroquia, cuántos casas, cuántos bautizos, ahí está toda la Sí, historia local y regional ahí se puede de rastrear una zona. tranquilamente, ¿no? Pero las prefecturas es importante. O además, ministerio en el Archivo General de la Nación, ministerio de Hacienda, porque ellos tenían que registrar todos los pagos que hacían para toda la pequeña burocracia que existía a nivel Ah, de provincias. mira. Por lo tanto, ahí hay ese registro. Y también en el Archivo General de la Nación, de acuerdo a algunos ministerios, tenemos informes, por ejemplo, de el de educación, cuando hay que hacer tal escuela, tal posta, bueno, no era posta, sino era intento de hospital, o algunas medidas administrativas. Mm. En la parte de la burocracia militar, de igual manera. ¿Por qué? En Ayabaca, en forma permanente, desde 1821 por ley, tenía que existir Guardia Nacional, Bueno, que eran todos los ciudadanos mayores de 18 años, que los días domingos tenían que hacer el ejercicio doctrinal. Después de la misa, el mismo cura los sacaba y en la plaza de armas hacían un ensayo de orden cerrado, etcétera, etcétera. Y había un comandante con dos ayudantes, dos, hoy día serían suboficiales, que lo ujú. acompañaban. En ese tiempo era, tú que eres, disculpa, eres especialista en este tema de historia militar, ¿no? Era, ¿cómo se llamaba? ¿Sargento? ¿Era el ejército peruano ya como tal, después de 1821? ¿O Ejército ejército peruano, peruano, no? sí, Existían ya el escalonamiento, digamos, no claro. sé, sargento, teniente, ¿cómo era más o menos la...? Sí, desde, incluso viene desde antes, ya desde la época colonial casi cambian nomás de nombre o son los mismos, ¿no? El subteniente, el teniente, Mm, capitán, mayor, teniente coronel, coronel y general. general. Ayabaca sí tuvo una virtud, que desde 1828 permanentemente va a tener uno de los distritos más militarizados del Perú, que es Ah, sí, suyo, suyo, claro, por suyo. ser frontera también, imagino. Por ser frontera, porque ya hubo eventos militares ahí y porque era la guarnición del norte por excelencia. No era Chiclayo, no era Piura, no era Sullana,
que también tenían algunos elementos militares, pero el más importante cuerpo de caballería es el que estaba instalado en Suyo, porque por ahí era estratégicamente el punto de salida para el Perú en caso de querer atacar a Ecuador o viceversa, ser defensa frente a un ataque de... Qué importante, ¿no? De, bueno, y todavía creo que existe estar ahí, sí, estar ahí, y parece que se va a mantener a pesar de que ya hoy día hay total amistad, yo diría amistad perpetua con el pueblo ecuatoriano. Pero Ayabaca nunca tuvo guarnición militar. Otro lugar para conocer mucho de es relaciones exteriores, claro, por ser elemento de frontera, ¿no? Mira, sí. También tiene una cartografía muy significativa. Los primeros mapas que hace el Perú, el Instituto Geográfico Militar, justamente son de esa región, justamente por el problema, claro, con el Ecuador, para delimitar en forma cartográfica la exacta división entre el Perú y el Ecuador. Y mapas que grafican a la Ayabaca actual, 1923, 24, 25, y la misma frontera. La misma frontera, ¿no? La misma frontera. El río además no se mueve. Ya cierta inexactitud en lo que se llamó los Altos de Guamaní, ¿no? Que es esta cabecera de las numerosas hermosas lagunas que tenemos claro, en la divisoria entre Huancabamba y Ayabaca. De Aipate, hablando de esto de Huamba, de Aipate se ve una cordillera hermosa, que son de las lagunas de Huamba hacia arriba, obviamente, ¿no? Imagino que ahí hay un hito, creo, ¿no? Comentabas también. Sí. Hay hitos ahí, que en eso, hace más de 100 años lo marcaron seguramente, ¿no? Sí. Qué bien. Y hablando de temas militares, segundo, obviamente el Perú, ya como república después de 1821, con todo el tema de Bolívar, San Martín que se va a Europa, exiliado, Bolívar regresa a Venezuela y, bueno, lo que es la actual Venezuela y fallece después. Igual queda una tradición militar muy importante, ¿no? Y Ayabaca, digamos, ha exportado muchos militares, ¿no? Entre ellos Lizardo Montero, ¿no? Que nació en 1838, 34, si no me equivoco, pero es casi 12, 13 años después de la independencia. Cuéntanos un poco ese personaje referente ayabaquino, ¿no? Que, digamos, existe mucho en el inconsciente popular del ayabaquino. Fíjese, en 1879, el año de la declaratoria de la guerra de Chile contra el Perú, por el expansionismo chileno en apoderarse del guano y el salitre, en el Perú hay tres personajes que son los más importantes desde el punto de vista del Ejecutivo y de la defensa nacional. El presidente Prado. Claro. Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado. Lizardo Montero, que era marino. En ese momento va a estar sin buque porque no teníamos armada. Por eso cuando le consulta Prado y le dice, ¿podemos hacer la guerra? No podemos hacer la guerra porque no tenemos buques. No. Entonces, Lizardo Montero está sin buque, pero es un alto jefe. Tenía que ir grado porque era de rango inferior, ¿no? Y hay tres personajes, como vuelvo a repetirle, que son de los más importantes en ese momento. Dos son ayabaquinos. El primero, bueno, no es ayabaquino, es de Huánuco, ¿no? El presidente Prado. Le sigue Lizardo Montero, ¿no? Que tiene una importancia no solamente como marino, como militar, sino como político. Era el principal cuadro político de ese momento. Era el jefe del Partido Civil. Claro. Había muerto el fundador del Partido Civil años atrás, Manuel Pardo, había muerto, fue asesinado, y quedó Lizardo Montero.
Si no hubiera habido guerra y en ese año hubiera habido elecciones, el candidato del civilismo, que era el partido dominante, que había elegido a Manuel Pardo, a Prado, ¿no? Lo iba a elegir al ayabaquino Lizardo Montero. Pero la guerra corta esas 79, elecciones, ¿no? Claro, que debieron de existir, y él va a tener parte en la defensa nacional. Y de estos tres personajes, el tercero es el general González de la Cotera, ayabaquino también. Ah, mira, González. Ayabaquino. Se sabe poco de él, ¿no? La Cotera era conocidísimo. Era jefe de Estado Mayor. Él era del ejército del Perú. Jefe de Estado Mayor comprado. Hoy día el jefe de Estado Mayor en el nivel del ejército es el número 3, ¿no? Claro. Es el tercer hombre del ejército, ¿no? González de la Cotera, que había tenido ya una historia militar y política muy activa, era el tercero, porque ya estamos en guerra. Sí. Entonces, dos ayabaquinos y el presidente, que después sale del escenario, en algún momento sale del Perú y le da un golpe de Prado, le dan un golpe de Estado, Piérola. Y Piérola, su enemigo de muerte era la Cotera y Lizardo Montero. Eran enemigos, ¿no? Con Piérola, ¿no? Tanto así que cuando Piérola da el golpe, lo primero que hace es apresar y expulsar al Perú a la Cotera, a González de la Cotera. Por eso de ahí en adelante ya él desaparece del escenario y había tenido desde la época de Castilla, por el proceso del militarismo, una participación muy importante. Activa, ¿no? Por supuesto, el que queda en escena es Lizardo Montero, que después, por constitución, siendo el segundo vicepresidente, y en ese tiempo eran 3, al ostracismo que hacen los chilenos del presidente que residía en la Magdalena, no me acuerdo ahorita su nombre, ¿no? Como Chile lo ha puesto prisionero, tiene que asumir Lizardo Montero. Como jefe, como presidente. Y él va a hacer un recorrido desde Cajamarca, ¿no? No había podido llegar a Ayabaca, pero desde Cajamarca, en plena guerra, ¿no? Está Cáceres luchando en las Breñas, en las alturas, en la sierra, ¿no? Coordina con él y van a tener un papel muy activo y de bastante apoyo. Cáceres reconoce la autoridad de Lizardo Montero. Pese a que mucha gente dice que tuvo acá o allá mala actuación, constitucionalmente era el presidente. Y Cáceres, que no era un hombre que quería el poder por el poder, pese a que tenía ya formado un ejército de la nada, ¿no? Luchando como un hombre muy enérgico en las breñas andinas, acata políticamente la autoridad del presidente, que va a residir en Arequipa, en donde después del desastre y la ocupación de Lima y la firma del Tratado de Ancón, ya prácticamente era innecesario seguir luchando, porque a más tiempo de permanencia de los chilenos ya no podían contentarse solamente con Tarapacá. Iban a querer conquistar toda la costa. Porque se sabe que el objetivo de Portales, que es el espíritu que animó siempre a los chilenos para esta guerra de agresión contra el Perú, no era solamente Tarapacá, no era solamente Arica, no era solamente Tacna, sino hasta la cortadura del río Majes en Arequipa. Consideraban que ese era, por geopolítica, el territorio natural de ellos para tener esa tripa larguísima que tiene Chile. Claro, por eso que Arequipa se convierte también durante la guerra en un punto clave, ¿no? Y estando él ahí, quiere dar la batalla, pero ya hemos hablado de la Guardia Nacional.
Ujú. La Guardia Nacional de Arequipa Mm. no quiso. Y el mayor núcleo militar que podía existir ahí, porque Era el la Guardia ejército de Nacional. línea prácticamente era inexistente, tenían armas que habían llegado por Bolivia, ¿no? Ujú. Pero no había ejército de línea, es decir, Ujú. gente que ya es algo experimentada en la cuestión de la guerra. Y la Guardia Nacional se amotina Contra contra Lizardo Lizardo para Montero no y batallar, su digamos. gobierno. Ujú. Unos que sí, Otros otros que que no. no. Ante esa situación, él dice, y es algo textual porque está en documentos escritos, más tiroteo entre peruanos y los chilenos ya Que viene. abandonando el territorio y una última batalla en Arequipa para nada, prefiere retirar al Estado, no renuncia, sino se interna en, hacia Puno El segundo. para evitar una situación que ya era Es un innecesaria. poco esa la polémica que hay, ¿no? No hubo cobardía porque él, cuando estuvo en la primera fase de la guerra defendiendo el territorio de Tarapacá, según fuente chilena y según fuente boliviana, era un buen comandante, Ujú. a pesar de ser marino, y el marino más tiene experiencia, por En el supuesto, en el mar, mar, obviamente. pero él estuvo a cargo Estuvo como jefe del de ejército ejército en Arequipa, del no, sur. todavía le hablo antes de que Antes de estuviera en Arequipa, Arequipa, le hablo cuando es la primera fase de la guerra en la defensa de de Tarapacá. Tarapacá. Cuando fallece Bolognesi. Ujú. Fallece, o perdón, fracasa el comandante en jefe que era Buendía, y a Buendía le hacen juicio, que no debió de haberse hecho en un momento de guerra, Ujú. pero en fin es así, y asume el mando Lizardo Montero por ser el de mayor rango, el militar de mayor rango se hace jefe, asume la conducción de Mira la... qué. Y la opinión de los chilenos y de los bolivianos, pues siempre ellos saben quién está al frente, y si eran viejos conocidos, Ujú. porque en algún momento, cuando la armada chilena y la peruana lucharon contra los españoles, ahí estaban ellos Claro, porque más o menos juntos, unos ya se 15 años conocían. antes Sí, o 20 años antes había sido la guerra del 2 de mayo, la batalla del 2 de mayo, sí. ¿no? La defensa de... Y en otros eventos, cuando el Huáscar se insurreccionó frente al Estado peruano, ¿no? Pierola lo insurreccionó, Mm. ya ellos coordinaban con los chilenos o contra los ingleses en ese tiempo Mm. para, o sea que eran conocidos y se Se sabían sabían, de ¿no? qué cosa era. Y no hubo cobardía, que es decisión política cuestionable, Puede posiblemente. ser, ¿no? Pero en el otro lado, en Las Breñas, Cáceres, que ha sido ya derrotado en Huamachuco, dice, bueno, ya no tiene más objetos seguir una defensa que nos puede traer Más un muertes. mayor agravamiento de la situación, porque hasta ahora solamente se han contentado como pago Tarapacá. de la guerra Tarapacá, que la perdimos Y en el Arica, ¿no? Tratado de Ancón. Sí, porque digamos que un poquito recapitulando y para ir cerrando también, los galones, Lizardo Montero se los gana bien, digamos, desde sus estudios como marino, ¿Sí? saliendo de Ayabaca, llegando acá a Lima, Recuerde que él es considerado uno de los haces de la Marina de de la Guerra, sí, Marina, ¿no? junto con Ferreiros, Grau y el otro, no recuerdo su Sí, nombre. sí. Son Sí, cuatro los grandes sí. personajes. Ferreiros, Lizardo Montero, Grau y el otro creo que es García. García, el Ah, Marino García. Marino García, 4. Sí. Entonces, digamos que también tiene una participación muy Y importante. además hay otra cosa. Siempre los militares, en toda la etapa republicana, después de un evento militar de gana o de pérdida, tienen que someterse a A juicio militar, juicio claro. militar. Claro. Eso es algo obligatorio. Si no, no les pagan su Montepío. Bueno, Bueno, y Lizardo siguió en el ejercicio político y tranquilamente, ¿no? 10 años después hubo ya el tal juicio que lo hacen otros jefes, ¿no? Que no están mezclados o que no tienen
eh, una, eh, una cuestión de compañerismo y dijeron libre de polvo y paja, no hay ninguna mancha en su espada y no se le retira la espada que en algún momento le entregaron para la defensa nacional. Mira, qué interesante, ¿no? Y va a tener todavía una vida Política interesante, política, claro. sí, pero Diputado, por sí, Piura, creo incluso, ¿no? sí, pero ya un poco ya la edad y además la guerra fue terrible para muchos dirigentes peruanos, los marcó muchísimo. Recuerde usted que la guerra del 79 es uno de los traumas históricos que hasta el día de hoy Sí, todavía continúa. Ahora no por culpa de nosotros, sino de quienes se quieren apoderar de la chicha morada, de la mazamorra limeña, hasta la marinera se la robaron. Hasta la marinera. Usted sabe que ellos lo que bailan es algo que lo aprendieron en tiempos de San Martín. Claro. ¿Cómo le llaman su baile? La cueca. La cueca. Cueca era el nombre original de la marinera peruana, que era Sama Cueca. Sama Cueca. Sama Cueca, que es la marinera, porque la marinera recién la bautiza este gran periodista Abelardo Gamarra el Tunante, en plena guerra del 79. Marinera, ¿por qué? Porque tiene que ser en honor a Grau. Mar, porque el Huáscar baila. Grau hace bailar a los chilenos con el Huáscar. Un solo buque contra 3 acorazados. Entonces, en honor a la marinera, que se la ha adueñado los chilenos y que le han puesto cueca, cuando ellos la aprendieron acá en tiempos de San Martín como Sama Cueca. Sama Cueca es marinera. Pero, lógico, ya ellos pues ya le ponen su otro tonito, pero igual lo bailan con marinera. Mismo, ¿no? El único problema que, me disculparán porque esto no es muy correcto, pero los varones lo bailan un poquito muy suavecito. Muy suavecito. Muy suavecito. Me imagino. No los guasos chilenos, pero ahora ya tenemos amistad con ellos, así que ya bien llevadas la cueca, pero nosotros no tenemos ya ningún problema con Chile, además ya la frontera está cerrada. Está todo, con lo de la Haya y todo el tema, claro. Totalmente cerrada. Pero qué tiempos convulsos ha vivido, ¿no? Por ejemplo, Lizardo, yabaquino, que es el protagonista. Veamos el papel que tenían 2 ayabaquinos en esa época, ¿no? En ese momento, en los destinos políticos y militares del Perú, en el año crucial, en uno de los traumas más graves que vamos a tener en la historia del Perú. Sí, y así como ha tenido protagonismo, obviamente ha tenido bastante hater, como se llama, o gente que no lo quería, seguramente, ¿no? Y que quizá por eso también surgieron estas historias de que en plena guerra del Pacífico, Lizardo no quiso apoyar a Bolognesi o no le mandó armamento. Perdón. Lo que usted me contaba, ¿no? No, con Bolognesi fue además, Bolognesi en ese momento todavía no tiene el peso de Lizardo Montero, ¿no? Pero cuando están en la campaña del sur, su jefe es Lizardo Montero, y ambos, y las cartas están ahí, elogiosas, porque hay una buena unidad y hay una compenetración muy grande. El problema es cuando él es presidente, en calidad de vicepresidente del Perú, y que supuestamente había entregado Arequipa. Cuando el problema fue la Guardia Nacional, ¿no? El problema, ¿por qué fuimos derrotados en la guerra del 79? ¿Por qué fuimos derrotados? Un Estado que no era Estado, ineficaz, inexistente, ¿no? Y un abismo social muy grande, por 2 razones. Un Estado fallido, ¿no? Que había corrupción, que había muchos presidentes, eso lo dice Basadre. Y el otro, por este abismo social
que hasta el día de hoy todavía Que no existe, ¿no? hay algo, yo le he manifestado, ¿por qué Ayabaca, siendo capital de provincia, fue la última provincia en tener colegio primario a finales del siglo XIX? Claro, La última. la última. Bueno, y hasta ahora no tiene pista Durante tampoco. 80 años de vida independiente, no hubo Ujú. escuela primaria. Y para ser ciudadano, ¿cuál es la primera característica o categoría? Saber leer y Saber escribir. escribir. ¿Verdad, no? Toda una complejidad ahí, digamos, política educativa. Dígame, ¿y las cartas de Lizardo se pueden leer? ¿Están en algún sitio? Yo creo que la Marina, el archivo central de la Marina, que está en la Avenida La Marina, en el cuartel general, tiene una buena recopilación, porque ellos, los de la Marina, acopiaron todo el material de la guerra del De la guerra del 79. 79, que estaba en el ejército, que estaba en el Archivo General de la Nación. Además, ellos lo consideran entre sus Un héroe. grandes líderes navales, porque además es el único que como marino ha llegado a ser presidente, Sí, pues, porque es el único. el En único. cambio, el ejército creo que Tiene, tuvo a tiene montones. bastantes. Pero, por ejemplo, he visto que la Marina lo considera héroe. En muchas publicaciones, incluso en redes sociales, la Marina lo dice nuestro héroe Lizardo Montero, aunque oficialmente, digamos, no es, ¿no? No está reconocido por el gobierno, digamos, Héroe, el héroe es normalmente el que el muere, que fallece, claro. el que muere. Claro, si hubiese fallecido, Hay quizás sí se le excepciones, llamara héroe, ¿no? hay excepciones, y estaba casi como héroe, por eso lo hicieron mariscal, Cas- Cáceres, ¿no? Cáceres, ¿no? Pero son casos excepcionales. Pero ponerse una estatua o llamarse héroe cuando está vivo, me parece que es un exceso Mm, ahora y antes, ahora y era ya, muy pues, respetuoso. sí. Además, otro mérito, al menos que la Marina era muy celosa de sus cuadros. Al menor signo de enriquecimiento, pese a que la mayoría de ellos provenían de familias aristocráticas, muchos de Claro, ellos, pero eran muy celosos en impedir que hubiese algún tipo de deshonra al uniforme, de zozobra, digamos ahí, ¿no? Claro. con robo, Mm, con robarse el pan de la tropa o de la marinería. mm, En la Marina, una de sus virtudes como institución es que siempre fue muy celosa. Algunos dicen, claro, como era gente de ascendencia aristocrática, no necesitaban robar. claro. No sé, pero no. Era muy escrupulosa. Tal vez será un poco por la situación de que la vida en el cuartel naval es diferente El ejército. al de ejército, ¿no? Claro. O al O a de la fuerza, policía, sí, pues, es verdad. ¿no? Ellos, además, son menos, son Mm, pocos. sí, pues. Y disculpe, pero cuando son pocos, todo el mundo sabe quién es quién. ¿Quién es quién? Y aparte que, por ejemplo, lo que usted cuenta y apunta es que, lógicamente, Lizardo Montero venía de una familia Hacendada, hacendada, ¿no? En Ayabaca mismo, ¿no? así O sea, es, creo que sus padres eran descendían hacendados, o eran hacendados, ¿no? eran Los hacendados. Flores de Boyeros, si no me equivoco. No, No no sé si. recuerdo en este momento, pero está la partida de él, ¿no? Mm. Está la partida, el lugar de... Aunque Eso está siempre en la lo he Marina, ¿no? visto, sí, siempre lo he visto que a él cuando lo no, filian, Ayabaca, ¿no? Ayabaca siempre. Ayabaca. Pero una biografía mucho más fina debe de detallar esas cosas así que son importantes para nuestra historia local y regional, ¿no? Y todavía no se han hecho biografías de Lizardo, por ejemplo, o estudiosos. Bueno, usted lo ha estudiado, sabe muchos Bueno, datos. no lo he estudiado porque yo un poco más he estado con el ejército, Claro, ¿no? obviamente. Pero como paisano no he hecho no he hecho un estudio particular Mm, sobre él, pero caramba, es una hoja, porque eso es muy importante en un militar, una hoja de servicios, porque y esa hoja de servicio no es gratuita, no es burocrática. Estuvo en la batalla, ¿cómo se comportó? ¿Tuvo miedo? El jefe superior tiene que indicar, porque si no lo hace, otro
lo puede comprometer y es muy delicado. La Ah, hoja de servicios es así muy rigurosa. Y su hoja, como la de Grau, era y brillante. eran amigos con Grau, ¿no? Sí, eran amigos. Y como le relaté a usted, en el siglo XIX los militares votaban, ¿no? Militar no es en la situación de posterior que ya no votan, ahora sí votan, pero con ciertas regulaciones, ¿no? Pero él era el número 2 del Partido Civil, el primer partido que se organiza en el Perú en 1872. Mira, Fíjese, después de la independencia nunca hubo un partido. 50 años después. El primer partido que se organiza es el Partido Civil, que es un partido mesocrático, que sí, la mayoría proviene de la gente que se ha enriquecido con el guano, ¿no? Que ya es una burguesía que ya hace industrias, que ya tiene una preocupación por un desarrollo capitalista, ¿no? Muchos de ellos traen por primera vez máquinas de vapor, ¿no? Y hay cierto desarrollo producto de la bonanza del guano. Como producto de ese fenómeno económico surge el Partido Civil. El número 2 era Lizardo Montero. Y por lo tanto, como les repetí, pudo él haber sido, si no hubiera habido guerra, iba a ser porque ya estaba cabildeado el futuro presidente del Perú. Lo que he visto, y bueno, también lo que he leído mucho de Lizardo es que Lizardo, si bien es un militar, es un marino, él era muy, muy político, ¿no? Él, muy diplomático, ¿no? Incluso más que Cáceres, más que quizá el otro Ayabaquino González. En el siglo XIX, por este fenómeno de lo que llama basada el militarismo, hay muchos vasos comunicantes entre uno y otro. En periodo de anarquía, por supuesto que son los salvadores de la patria, dan el golpe de Estado, qué sé yo. Entonces, ahí ocurre el protagonismo de él. Ahí ponemos disculpas a Salaverry, Agustín Tamarra y todos los... Larguísima la historia. La lista de anarquistas que habían, ¿no? El primer partido llamado civil que gobierna es el Partido Civil de Manuel Pardo, cuyo número 2 es Lizardo Montero. Liberales. Liberales. ¿No? Fortalecimiento del Estado, libre mercado, dejar que la economía sea la que regula el mercado, pero sí, en nuestros países, por efectos del llamado militarismo, el Estado no es tan neutro, sino está un poco metido ahí. Pero como esa es una historia colorín colorado, porque la otra realidad es que es lo que Basadre denomina un Estado feble, un Estado ineficaz, ¿no? Ay, pues imagínese usted en plena guerra, golpe de Estado. Sí. Mientras que en Chile hay elecciones durante la guerra, aquí en algún momento hay 3 o 4 personas que dicen yo soy el presidente. Uno por el norte, otro por acá. Está Iglesias en el norte, Iglesias, lo quieren hacer a Cáceres, ¿no? Y él no acepta, él dice soy jefe militar. Punto. Está el que le correspondía, está el presidente de la Magdalena, ¿no? Y eso es anarquía, eso es debilitar más el frente interno, no una sola unidad en la defensa nacional. Esa es la culpa de este Estado que no se pudo lograr desde el inicio de la República, en que hubiera cierta libertad y plena participación de todos. Una pequeña casta fue la que se fue turnando en momentos y en la que el militarismo también de una u otra forma participó. Por esa razón hay vasos comunicantes y que dice, sí, están metidos en política. Los militares en el siglo XIX votaban y podían ser al día siguiente del golpe, llamar elecciones y presentarse como candidatos, y a veces ganaban, a veces no. Qué loco, ¿no? Sí, sí. Sí. Y 100 años se ve también, 100 años después de esa guerra, por ejemplo, se ve con Velasco también, es un poco, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Es otra historia, sí, no me quiero meter. Pero el Perú cambia cuando se comienza el siglo XIX, el siglo XX. La República Aristocrática es ya la alternancia del poder de
gobiernos que son elegidos de acuerdo a lo que dice la Carta La Magna, Carta Magna, ¿no? ¿no? Hay Este, alternancia. segundo, y ya para terminar, qué interesante todo lo que cuentas, ¿no? Por ejemplo, y en toda esta historia que tú eres especialista en este periodo, digamos, del siglo XIX, la historia militar en el Perú, ¿qué tan importante es la figura del Libertador, o bueno, del general San Martín? ¿Qué tanto, desde tu perspectiva, influyó a nivel militar, a nivel quizá incluso legislativo, político, ¿no? Este personaje. En primer lugar, hay que siempre aclarar que la independencia del Perú no la hizo la corriente libertadora del sur, San Martín, ni la corriente Ujú. libertadora del norte, Bolívar. Bolívar. La independencia del Perú fue un proceso de 300 años de lucha y el país que más luchó en América del Sur por la independencia del yugo español fue el Perú, fueron los peruanos. Incluso antes de la independencia del Perú, son 15 años continuos de guerra en territorio peruano, ¿no? Claro, el virrey que quiere ahogar las independencias de los otros países, porque el bastión principal del más importante virreinato fuera de España era el Era el Perú. Perú. Por lo tanto, se defendió a sangre y fuego. San Martín es un militar valioso porque dice, por tierra no lo podemos derrotar. Entrando por Bolivia ya varias veces han sido derrotados. Por el mar. Tiene el apoyo de un corsario inglés que está en contra de España, por lo tanto lo presta a Lord Cochrane y por el mar desemboca en el Perú. Y En al Paracas, virrey, ¿no? que ya no tiene apoyo militar de España, prácticamente lo deja con sus recursos internos. El virrey se apoya que su tropa es Guardia Nacional. No se llamaba Guardia Nacional en ese tiempo, se llamaba Milicia Cívica, pero es lo mismo. Lo mismo que había en Ayabaca durante todo su periodo republicano, ya existía antes. Con su tropa india de guardias nacionales, pues la mayoría es india, sí, como hasta el día de hoy, señor, defiende. San Martín es muy hábil, viene por mar, lo hackea. Pero no puede dar la batalla final, porque ve que voy a luchar contra la Guardia Nacional de España, del reino. Además, el virrey le manda un comunicado y le dice, ¿qué tal si ponemos a un virrey peruano? Pero indígena ahí. A un Tupac Amaru que está, ¿no? Que lo tienen ellos. Entonces, un poco la cosa no es tan clara quiénes van a liderar. Ellos o indios. Claro. El 90% es población india. Claro. Son buenos para la tropa, pero después dices, ¿para qué más? Además no son doctores, no son abogados. No tienen un poco el estudio, ¿no? No cuentan. Entonces, el drama es ese. San Martín da la independencia, pero no gana ninguna batalla. Pero muy generoso, porque a diferencia, no quiero hacer comparaciones con Bolívar, siempre trató bien al Perú. Incluso el gobierno que él establece se llama protectorado. No se toma un nombre de dictador, como lo hizo después ni libertador, ni nada por el estilo, sino protector de la libertad del Perú. Y dice, el día que ustedes establezcan su constitución, yo me retiro. Dicho y hecho, el día que se inaugura el Congreso Constituyente, en que hay diputado yavaquino, ¿sí? Hay un constituyente yavaquino y en todos los congresos va a haber. ¿Quién? ¿Sabes cómo se llamó ese ahorita no me acuerdo el nombre, pero es un sacerdote. En el primer congreso. En el primer congreso. Mira, qué loco. Hay un sacerdote, no me acuerdo el nombre porque disculpen ustedes. Sí, no está bien. Pero después siempre va a haber, es un sacerdote. Ayabaquino. No sé si es de nacimiento, no es de nacimiento ayabaquino, pero era cura de Ayabaca. Era cura de Ayabaca. Cura de Ayabaca. Pero ahí estamos nosotros. Venía de allá, claro. Ahí estamos nosotros. Además, todos los ayabaquinos sabemos que cura que llegaba allá, sea foráneo,
Se hacía Ayabaquino. ya era Pero dime, en parte ese de... tiempo Bueno, era diputado, ¿no? ¿O era congresista? No, diputado creo que se llamaba, creo, ¿no? diputado al Congreso Constituyente, Cámara de sí. senadores, Cámara senador, de Diputados y Cámara de de senadores, Senadores, claro. Sí, Pero recién está estableciéndose, no hay claro. senadores el año 22. El año 22 dicen ya empieza a funcionar el Congreso, San Martín tomen el mando, señores Congreso, elijan. Y desde ahí empezó un poco la cosa turbia. Y aparte que, bueno, disculpa, que viene San Martín de Guayaquil con esta infructuosa reunión con Bolívar, ¿no? Así es. Y se va, Entonces, ¿no? fue allá, le dijo, hay anarquía, yo no puedo, me ayudas, me da la tropa. El Perú sí le dio tropa a Bolívar. Guayaquil se independizó gracias a los piuranos, a los ayabaquinos. La tropa que luchó en la batalla de Pichincha fue ayabaquina. Fue de Huancabamba, por supuesto, pero fue tropa que Santa Cruz, comenzó a... el que ahora es boliviano, pero él era peruano, ¿no? Santa Cruz, fue el comandante que se puso en Piura y reclutó y le mandaron tropa porque Ayabaca cuando se independizó lo hizo al mes siguiente de Piura y con con todos los funcionarios articulaba, le mandaron recluta, ¿no? Pero los nombres de ellos yo no los he podido encontrar, no los he podido encontrar. Posiblemente en el Ecuador, no sé, pero aquí en el Perú no hay registro del batallón Piura, que así se llama. Que acompañó a Santa Cruz ¿Sí? hasta... De los 400, por lo menos más de 100 deben ser ayabaquinos, ¿no? Más de 100 claro. ayabaquinos fueron a Pichincha. Bolívar bueno, ni le dio las gracias a San Martín y le dijo mejor quítate. En claro, la San Martín se fue. de Guayaquil, San Martín, muy caballeroso, se retiró. Mi tesis es que fue un encuentro masónico. Sí, Los dos ¿no? eran masones, Eran masones. y ahí pesa más, como en el estamento la jerarquía, militar creo, o ¿no? religioso, la jerarquía. Y era más jerarquía Bolívar. Bolívar tenía Más jerarquía. mayor, no sé cómo será su nombre, pero fue un encuentro masónico, se pusieron de acuerdo, regresó San Martín, ya estaba el Congreso por instalarse, dijo, Chao. señores Congreso, ustedes busquen mi reemplazo. ¿Qué hizo el Congreso? Desde ahí empezó la anarquía. En vez de elegir en tiempo de guerra un solo jefe, que de una sola orden, elige tres. Tres miembros del Congreso que se van a encargar del poder ejecutivo. Mira. Señor, uno está bien, ya pues, bien o mal, se equivoca, pero es él. Pero tres, póngase de acuerdo, tres. Eso terminará en el motín de Balconcillo, primer golpe militar en que Ribagüero, jefe de la Guardia Nacional, ¿no? De ese tiempo, se llamaba Milicias Cívicas, y además él, con pergamino de haber luchado desde 1810 por la independencia, asume la presidencia. El Congreso lo ratifica y será el primer presidente del Perú. Claro. Pero antes de eso hubo un triunvirato, por así decirlo. El famoso triunvirato que uno daba una orden, otro daba otra, el otro estaba durmiendo. Sí. Y también es curioso que en esa época Bolívar tampoco es que gobernaba de por sí en acción misma, porque él estaba enfermo también, ¿no? No. Después de esta anarquía, y Bolívar manda a Sucre primero. A Sucre. ¿Y lo manda para qué? Para que contribuya más a reforzar esa anarquía y el pueblo peruano y el Congreso lo llame desesperadamente a Bolívar. Como dictador. Con todos los honores y se autocensura, porque el Congreso es Congreso Constituyente, claro. Es la gran autoridad, es la mayor autoridad del Perú, claro. ¿No? Teóricamente, según el credo liberal de la Revolución Francesa, ¿no? De Montesquieu, Diderot, todos los teóricos de la Revolución Francesa. Pero Bolívar mandó a Sucre
y Sucre comienza a apoyar a un grupo, comienza al otro, pero él tenía, y están en las cartas, esto no es una invención, en los escritos que le da las directrices, cuando vaya, sea un campo de agramante, es decir, anarquía total. Vaya. Y de esa anarquía, señorcito, hasta el día de hoy, creo que no No salimos. salimos. Qué No loco, ¿no? salimos. ¿Cómo ha dejado huella esa? No sé si ahorita salgo Y ya no está la presidenta Boluarte, seguro. y No sabemos. ¿Ya no está? no No, qué va. sé, no sé si hay dos, tres presidentes, quién manda más, si el Poder Judicial ya se salió de Santa Fe, Qué del loco. acuerdo de Santa Fe, en fin, Es una locura. muy caótico. Mm, Y esto es grave porque la economía se resiente. Sí, pues es verdad. Es verdad. Bueno, segundo, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo y